Listos, levantad em 3. 1, 2, 3. Tiene que ser la X roja justo aqui. Estamos perdendo luz. La corriente es controlable. Estou de acordo. Sigamos adelante. Seguimos esta linha de cresta diretamente hacia abaixo. La corriente es demasiado fuerte allí. Vamos a abordar por el este. Estou de acordo. Comprovação final de cilindros e linternas. Vamos. Adelante. E a casi chegamos. Vaia. Miren isso. El oceano esconde tesouros más allá de lo imaginable. Hoy nos sumergimos en las profundidades del Mar Negro en busca de oro hundido, diamantes brillantes y rubíes que se perdieron hace siglos. ¿Pueden sentir la emoción? Nuestro equipo está listo. Aletas ajustadas, linternas encendidas, corazones acelerados. Cada rincón, cada grieta puede esconder una fortuna. Vamos, veamos qué secretos nos depara las profundidades. Mirad esto, simplemente mirad. Ante nosotros yace una impressionante abundância. Siglos perdidos bajo las olas del océano. Enormes lingotes de oro apilados desordenadamente, pero brillando con una magnificencia real, yacen medio enterrados en la arena y el limo. Sus superficies están desgastadas y texturizadas por años bajo el agua, capturando cada destello de nuestras linternas, creando reflejos que bailan por el fondo del mar como pequeñas chispas de luz solar atrapadas bajo el mar. A su alrededor, monedas de oro están esparcidas, derramándose de cofres rotos, brillando con un resplandor rico y cálido. Cada moneda parece vibrar con las historias de viajes perdidos, piratas audaces y imperios olvidados. Y las gemas. Oh, las gemas. Diamantes masivos, claros como cristal líquido, reflejan la luz de las linternas en patrones hipnóticos, enviando haces a través del coral circundante, las percebes y las rocas irregulares. Rubíes de un carmesí profundo descansan junto a esmeraldas del verde más vivo, mientras que las zafiros brillan en un azul zafiro profundo, creando un caleidoscopio de colores que parece casi irreal. Sin embargo, ahí está, tangible ante nuestros ojos. El tesoro es enorme, demasiado vasto para contarlo, demasiado brillante para comprenderlo completamente de un solo vistazo. Cada barra que levantamos, cada moneda que recogemos en nuestras bolsas de mala, cada gema que deslizamos cuidadosamente en su lugar, parece como alcanzar a través del tiempo, tocando siglos de historia y las manos de marineros, exploradores y aventureros que se atrevieron a soñar más allá del horizonte. El propio fondo del mar parece cobrar vida con este tesoro, respondiendo a cada movimiento que hacemos. Nubes de limo se arremolinan y flotan, bailando con las corrientes que creamos. Pequeños peces y camarones pasan entre nuestros brazos y la abundancia resplandeciente. Observadores curiosos de nuestro descubrimiento. Incluso los corales, ásperos y irregulares, parecen brillar ligeramente bajo la luz reflejada de las linternas. El esfuerzo es agotador. Brazos tensos, espaldas flexionadas, manos agarrando oro resbaladizo y superficies cargadas de gemas, pero emocionante. Cada levantamiento exitoso es una victoria. Cada moneda brillante, un triunfo. Cada gema agarrada, un milagro. Sientan el peso del oro, barras macizas que requieren toda nuestra fuerza para deslizar-se en las bolsas de mala. Diamantes más grandes que un puño, impecables y deslumbrantes, brillan con una luminosidad que desafía al sol. Los rubíes arden con un rojo llameante que parece casi vivo. Las esmeraldas brillan con el verde profundo de los bosques ocultos y los zafiros irradian una luz interior que centelea mientras nuestras linternas barren sus facetas. La interacción de la luz, el agua y el tesoro crea una danza hipnótica, proyectando sombras que giran y cambian a través de la arena, las rocas y los restos cubiertos de percebes del naufragio. Increíble, empujad. Tirad de la piedra. Oro. Por fin, la emoción del descubrimiento nos invade con cada movimiento. Los corazones se aceleran, los pulmones laten con fuerza, las burbujas del regulador silban, las aletas se mueven para ajustarse a las corrientes, pero nada puede disminuir el asombro. Sentimos la historia presionándonos, no por su peso, sino por su significado.
Estes tesouros foram escondidos por manos desaparecidas hace muito tempo, protegidos por las profundidades, intactos por el tempo. E agora, através del sudor e el esfuerzo, somos los primeiros em tocar-los em siglos. Tesouro, incrível. Cada moneda, cada lingote, cada gema conta uma história de ambição, coragem, monedas de ouro, amor, pérdida e aventura. La pura abundância é abrumadora. Lingotes de ouro apilados mais altos que nossas cabeças. Monedas formando colinas resplandecientes. Diamantes e rubis incrustados em la arena como constelações caídas del cielo nocturno. La luz refractada através del água añade brilho etéreo, haciendo que cada peça pareça viva, centelleando e bailando de maneiras que parecem impossíveis, pero inegavelmente reales. El próprio mar parece contener la respiração, como se fuera consciente de la magnitud de este descobrimento, los secretos que guardou tão fielmente ahora revelados ante nosotros em todo su esplendor. Mientras trabajamos juntos, deslizando el tesouro em las bolsas de mala, coordenando cada movimento para evitar daños, para mantener el equilíbrio em las cadenas, recordamos el increíble esfuerzo que foi necessário para ocultar tales riquezas em primeiro lugar. Las rocas cubiertas de coral, las paredes irregulares del barco hundido e la arena movediza suponen obstáculos constantes, lo que hace que cada moneda recuperada, cada lingote levantado, sea una pequeña victoria. El oro brilla con la luz de las linternas. Los diamantes centellean fríos y afilados. Rubis y esmeraldas vibrantes, llenos de color. Cada elemento es una maravilla de artesanía y belleza natural. Un testimonio de la ambición humana y del misterio perdurable del océano. Esto es más que un tesoro. Es historia, aventura, beleza, peligro e emoção, todo a la vez. Cada lingote levantado, cada gema assegurada, cada moneda guardada de forma segura em nuestras bolsas de mala, parece reescribir uma história que se havia perdido bajo las olas. La emoción es abrumadora. El océano zumba a nuestro alrededor. El limo gira en patrones hipnóticos. Y los tesoros relucientes nos recuerdan por qué estamos aquí. Curiosos, valientes y decididos a presenciar maravillas que pocos han visto jamás. Y mientras hacemos una pausa, con el pecho jadeando, los reguladores burbujeando y las aletas descansando, absorbemos la magnitud de lo que hemos descubierto, sabiendo que esto es solo un atisbo de las riquezas ocultas del océano, un tesoro más allá de la imaginación, esperando a que los próximos exploradores audaces lo descubran. Las corrientes empujan suavemente, provocando y poniendo a prueba nuestro equilibrio, mientras maniobramos a través del laberinto de restos de naufragios y vigas incrustadas de coral. Cada movimento es deliberado, preciso. Un solo resbalón podría hacer que siglos de tesoros volvieran a caer sobre la arena. Sin embargo, la emoción supera a la precaución. Nuestras manos, com guantes mojados por el agua, agarram los bordes de pesadas barras de oro, tirando de ellas, levantándolas e deslizándolas em las bolsas de mala. El peso presiona contra nuestros músculos, un recordatorio tangible del esfuerzo necesario para reclamar lo que la historia ha mantenido oculto durante tanto tiempo. Las burbujas suben en perezosos flujos desde nuestros reguladores, curvándose hacia arriba en dirección a la superficie, reflejando la luz de nuestra linterna en cientos de pequeñas chispas que bailan como luciérnagas en la niebla azul. E entonces, momento de assombro. Acurrucado dentro de uma grieta rocosa, descobrimos cúmulo de diamantes massivos, cada del tamanho de punho cerrado. Sus superfícies impecáveis refractam a luz de la linterna em deslumbrante espectro de colores. Los rubis descansam junto a ellos, brilhando como brasas atrapadas bajo las olas, e las esmeraldas brilham com uma luz verde interior, como la luz del sol capturada em cristal. Los deslizamos com
com cuidado em nossas bolsas de mala, levantando-los com meticulosa delicadeza, conscientes de que estes tesouros han soportado siglos de pressão del água salada e del tempo. Su brillo se ha conservado contra todo pronóstico. Los abanicos de coral se mecen suavemente com las corrientes, rozando nuestras aletas como si aplaudieran nuestro descubrimiento, mientras pequeños peces se entrelazan entre nuestras piernas, inspeccionando la brillante abundancia. El fondo del mar está vivo. Nubes de limo se arremolinan y flotan, reaccionando a cada uno de nuestros movimientos. Y mientras desplazamos ligeramente un cofre, monedas de oro se derraman como ríos de luz solar a través de la arena. Algunas caen en grietas brillando levemente, como si nos provocaran a recuperarlas. Cada gema que levantamos, cada lingote que deslizamos en las bolsas, parece monumental, una conexión tangible con los marineros y exploradores que una vez soñaron con riqueza y aventura. Nuestros cuerpos se esfuerzan, nuestras espaldas se flexionan, nuestros corazones laten al ritmo de la emoción, de la pura magnitud de lo que hemos descubierto. La luz solar de la superficie se filtra hacia abajo en haces inclinados, capturando los bordes de las barras de oro y los diamantes, enviando destellos de brillo a través del coral, la roca y la arena. El océano amplifica estos reflejos, creando un brillo casi mágico que parece animar el tesoro, haciéndolo brillar y latir con vida. Pequeñas partículas suspendidas en el agua brillan como estrellas en una galaxia que solo existe bajo las olas. Y sin embargo, el esfuerzo es agotador. Cada barra que se levanta requiere coordinación. Cada gema que se coloca en una bolsa exige paciencia. Las corrientes tiran juguetonamente, provocándonos, haciéndonos ajustar nuestras aletas, afianzar nuestros brazos y volver a sujetar tesoros resbaladizos. Mientras hacemos una pausa por un momento, flotando en medio de la abundancia, es imposible no sentir asombro. Aquí, siglos de historia convergen en un espectáculo deslumbrante. El brillo del oro, el centelleo de los diamantes, el fuego de los rubíes y la profundidad de las esmeraldas. Cada pieza es una historia, cada moneda un susurro de aventuras olvidadas hace mucho tiempo. Cada lingote es un monumento a la ambición y el riesgo humanos. El océano zumba a nuestro alrededor, nuestros reguladores silban, el limo gira en espirales hipnóticas y los peces pequeños se disparan con curiosidad, añadiendo movimiento a la quietud. Somos testigos de un mundo congelado en el tiempo, pero vivo con color, movimiento e historia, y sentimos una profunda sensación de privilegio. Entonces llega el verdadero desafío. El cofre más grande, firmemente encaixado entre vigas incrustadas de coral, repleto de lingotes de oro y gemas relucientes. Nuestros brazos se esfuerzan mientras tiramos de las cuerdas, apuntamos a los bordes y levantamos lentamente, atentos a las corrientes y a nuestro espacio limitado. Las burbujas suben en ráfagas frenéticas, mientras el peso combinado pone a prueba nuestra coordinación, pero la recompensa vale cada esfuerzo. La luz del sol que fluye desde arriba baila a través del cofre, iluminando diamantes tan grandes que casi parecen brillar, rubíes incrustados en engastes dorados, esmeraldas que brillan con una luz profunda y oculta. Sin embargo, la emoción supera a la precaución. Nuestras manos, com guantes mojados por el agua, agarran los bordes de pesadas barras de oro, tirando de ellas, levantándolas y deslizándolas en las bolsas de mala. El peso presiona contra nuestros músculos, un recordatorio tangible del esfuerzo necesario para reclamar lo que la historia ha mantenido oculto durante tanto tiempo. Las burbujas suben en perezosos flujos desde nuestros reguladores, curvándose hacia arriba en dirección a la superficie, reflejando la luz de nuestra linterna en cientos de pequeñas chispas que bailan como luciérnagas en la niebla azul. E entonces, momento de assombro. Acurrucado dentro de uma grieta rocosa, descobrimos cúmulo de diamantes massivos, cada del tamanho de punho cerrado. Sus superfícies impecáveis refractan la luz de la linterna en deslumbrante espectro de colores. Los rubíes descansan junto a ellos, brillando como brasas atrapadas bajo las olas, y las esmeraldas brillan con una luz verde interior, como la luz del sol capturada en cristal. Los deslizamos con
cuidado em nossas bolsas de mala, levantando-los com meticulosa delicadeza, conscientes de que estes tesouros han soportado siglos de pressão del água salada e del tempo. Su brillo se ha conservado contra todo pronóstico. Los abanicos de coral se mecem suavemente com las corrientes, rozando nuestras aletas como se aplaudieran nuestro descobrimento, mientras pequeños peces se entrelazan entre nuestras piernas, inspeccionando la brillante abundancia. El fondo del mar está vivo. Nubes de limo se arremolinan y flotan, reaccionando a cada uno de nuestros movimientos. E mientras desplazamos ligeiramente um cofre, monedas de ouro se derramam como rios de luz solar a través de la arena. Algunas caem em grietas brilhando levemente, como se nos provocaran a recuperá-las. Cada gema que levantamos, cada lingote que deslizamos em las bolsas, parece monumental, uma conexão tangível com os marinheiros e exploradores que uma vez sonharam com riqueza e aventura. Nuestros cuerpos se esfuerzan, nuestras espaldas se flexionan, nuestros corazones laten al ritmo de la emoción, de la pura magnitud de lo que hemos descubierto. La luz solar de la superficie se filtra hacia abajo en haces inclinados, capturando los bordes de las barras de oro y los diamantes, enviando destellos de brillo a través del coral, la roca y la arena. El océano amplifica estos reflejos, creando un brillo casi mágico que parece animar el tesoro, haciendo brilhar e latir com vida. Pequeñas partículas suspendidas en el agua brillan como estrellas en una galaxia que solo existe bajo las olas. Y sin embargo, el esfuerzo es agotador. Cada barra que se levanta requiere coordinación. Cada gema que se coloca en una bolsa exige paciencia. Las corrientes tiran juguetonamente, provocándonos, haciéndonos ajustar nuestras aletas, afianzar nuestros brazos y volver a sujetar tesoros resbaladizos. Mientras hacemos una pausa por un momento, flotando en medio de la abundancia, es imposible no sentir asombro. Aquí, siglos de historia convergen en un espectáculo deslumbrante. El brillo del oro, el centelleo de los diamantes, el fuego de los rubíes y la profundidad de las esmeraldas. Cada pieza es una historia, cada moneda un susurro de aventuras olvidadas hace mucho tiempo. Cada lingote es un monumento a la ambición y el riesgo humanos. El océano zumba a nuestro alrededor. Nuestros reguladores silban, el limo gira en espirales hipnóticas y los peces pequeños se disparan con curiosidad, añadiendo movimiento a la quietud. Somos testigos de un mundo congelado en el tiempo, pero vivo con color, movimiento e historia. Y sentimos una profunda sensación de privilegio. Entonces llega el verdadero desafío. El cofre más grande, firmemente encaixado entre vigas incrustadas de coral, repleto de lingotes de oro y gemas relucientes. Nuestros brazos se esfuerzan mientras tiramos de las cuerdas, apuntamos a los bordes y levantamos lentamente, atentos a las corrientes y a nuestro espacio limitado. Las burbujas suben en ráfagas frenéticas, mientras el peso combinado pone a prueba nuestra coordinación, pero la recompensa vale cada esfuerzo. La luz del sol que fluye desde arriba baila a través del cofre, iluminando diamantes tan grandes que casi parecen brillar. Rubíes incrustados en engastes dorados, esmeraldas que brillan con una luz profunda y oculta. Cada levantamento, cada câmbio, é uma pequena vitória, uma celebração táctil do descobrimento. Cada movimento refuerza a maravilha deste hallazgo. As monedas tintineiam suavemente, mientras se deslizam juntas. As barras de ouro se rozam entre si, enviando fugaces destellos de reflejos através do fundo do mar. Os diamantes brilham intensamente, difundindo a luz através de crestas de coral e vigas irregulares de naufrágios. Os rubis irradiam calor. Las esmeraldas latem com intensidade verde. E los zafiros centelham em um azul oceânico profundo. Toda a escena é despliegue vivo e palpitante de color, luz e história. Uma catedral oculta de ambição humana, preservada bajo las olas. Mientras trabajamos, nuestras risas burbujean, ahogadas, pero inconfundíveis a través de los reguladores. La emoción y la alegría se mezclan con el agotamiento. Cada cofre liberado, cada gema assegurada, cada moneda recogida, es un momento de triunfo. El mar, siempre paciente, observa en silencio. Las corrientes giran suavemente a nuestro alrededor, como si reconocieran el esfuerzo y la
determinação de aqueles que se atreven a explorar suas profundidades. É uma dança de humanos e história, uma sinfonia de luz e color, e uma aventura que vivirá em nossos recuerdos para sempre. As corrientes giram e se revuelven a nosso alrededor, provocando nossas aletas, tirando suavemente de nossas bolsas de mala, recordando-nos o silencioso poder do oceano. Cada movimento deve ser deliberado, cada levantamento calculado. Sin embargo, a emoção do descobrimento nos impulsa a seguir adelante. Nossos guantes se deslizam sobre barras de ouro resbaladizas, os dedos agarram os bordes de cofres incrustados de gemas, tratando de estabilizar cada peça, mientras resiste nossos esforços. El limo se eleva em nubes perezosas com cada tirón, capturando a luz de las linternas em cientos de pequeñas chispas que hacen que el tesouro parezca casi vivo. Las barras de ouro apiladas precariamente brilhan com uma luminosidade cálida. Cada uma é um monumento a siglos de ambição, codícia e coragem, agora revelados a nossas manos. Los diamantes brilham como luz solar congelada, incrustados em cofres del tesouro ou descansando sueltos en el fondo del mar. Los rubíes brilham como fuego capturado. Las esmeraldas pulsam com profundidades verdes ocultas. Las zafiros centelham em azul profundo, quase hipnótico. Cada gema é única, cada faceta refracta a luz de maneiras impredecíveis e deslumbrantes. Deslizar diamante maciço em la bolsa de mala requiere tanto precisão como força. El peso é enganoso, los bordes afilados e la cadena nudeza de cambiar e desafiar nuestro agarre. Sin embargo, à medida que asseguramos cada tesouro, a emoção cresce, uma ola que corre por nossas venas, mais forte que a pressão de las profundidades. Hacemos uma pausa momentânea, com as manos mojadas e temblando por el esforço, las aletas pateando ligeiramente para manter a estabilidade. La escala de la abundância é impressionante. Las monedas brilham em pilas esparcidas como pequeños soles. Las barras douradas criam colinas de luz metálica, e el enorme cofre frente a nosotros rebosa de tesouros que desafiam a imaginação. El coral que nos rodeia está vivo, lleno de color e movimento. Pequeños peces se disparam dentro e fora de nuestro campo de visión. Camarones e cangrejos investigam nuestras acciones, e los haces de luz de la linterna bailan a través de sus escamas como se iluminaran um mundo em miniatura de maravilhas. Cada movimento que hacemos cambia a escena. Uma moneda rueda ligeiramente, diamante brilha intensamente, rubí brilha mais intensamente quando nossa linterna passa sobre ele. El peso del oro e las gemas desafia cada músculo. Nuestros braços se esfuerzan por levantar las barras. Nuestra espalda se flexiona mientras levantamos los cofres en las bolsas de mala. E nuestras piernas empujan contra las corrientes para mantener el equilibrio. Cada levantamiento exitoso es un triunfo. Cada moneda colocada de forma segura en la bolsa es una pequeña victoria. El océano parece zumbar en respuesta. Las cadenas se balancean suavemente a nuestro alrededor, provocando nuestros movimientos, creando una sinfonía de movimiento que se mezcla con el silbido silencioso de los reguladores y nuestra respiración medida. El tesouro, aunque inanimado, parece vivo bajo la luz refractada del agua, centelleando, brilhando, pulsando como se fora consciente de las manos que lo alcançam. El cofre incrustado en la grieta es inmenso. Su superfície está grabada com símbolos desgastados por el tiempo. Rubis e esmeraldas estão engastados em oro com uma artesania tão precisa que, incluso depois de siglos bajo el agua, los colores siguen sendo vibrantes e deslumbrantes. Com cuidado, levantamos o cofre, trabalhando juntos, deslizando-lo lentamente em nossa bolsa de mala, atentos ao equilíbrio e ao peso. Pequenas nuvens de limo se elevam em resposta, difundindo a luz em halos de ouro centelleante e pedras preciosas, criando uma escena de beleza quase mágica. Nossas manos se movem metodicamente, os dedos agarram, levantam e recolocam os tesouros. Cada movimento é uma negociação tanto com o peso físico como com a delicadeza
cada história que contiene. Por encima de nosotros, la luz solar de la superficie se filtra hacia abajo en haces, añadiendo calor a la escena y reflejándose en las barras de oro y diamantes, iluminando el cofre desde múltiples ángulos. La interacción de la luz y el agua crea un efecto caleidoscópico, esparciendo rayos de brillo a través del fondo marino y los corales circundantes. Cada reflejo realza la hipnótica belleza del tesoro, haciendo imposible apartar la mirada. Incluso cuando la fatiga se apodera de nosotros, la sobrecarga sensorial, la abundancia resplandeciente, las gemas centelleantes, la conexión táctil con siglos de historia perdida, nos impulsa hacia adelante con renovada determinación. La emoción del descubrimiento es embriagadora. Los corazones laten más rápido, las respiraciones se suceden en ráfagas rítmicas y la risa silenciosa del triunfo se escapa ahogada a través de los reguladores. Cada gema recogida, cada lingote asegurado, cada moneda colocada cuidadosamente en la bolsa de mala es un testimonio de siglos de ambición humana, esperando pacientemente a alguien lo suficientemente atrevido como para descubrirlo. El océano nos abraza. El limo gira en delicadas espirales y pequeños peces pasan curiosamente alrededor de nuestras piernas, completando el cuadro del descubrimiento. Nuestro equipo trabaja en sincronía, con movimientos coordinados y esfuerzo compartido. Cada levantamiento es un ejercicio de confianza, fuerza y precisión. Mientras terminamos de asegurar un cofre, hacemos una pausa para admirar la escena. Lingotes de oro apilados como pequeñas colinas, monedas esparcidas por el fondo del mar, diamantes que capturan la luz de la linterna en un caleidoscopio de brillo, rubíes que brillan con un rojo intenso, esmeraldas de un verde intenso, zafiros que pulsan con un azul profundo. Es un tesoro no solo de riqueza material, sino también de historia, aventura y belleza. Cada pieza cuenta una historia. Cada destello es un susurro de siglos pasados esperando ser descubiertos. Las corrientes oceánicas fluyen suavemente a nuestro alrededor. El limo se arremolina y la luz submarina baila a través de esta escena de maravilla humana y natural, uniendo esfuerzo, historia y tesoro en un espectáculo inolvidable. Y aún así, incluso mientras admiramos la abundancia, el trabajo continúa. Otros cofres y lingotes esperan, escondidos entre corales, restos y arena. Nos duelen los brazos, los músculos se esfuerzan. Sin embargo, la emoción nos impulsa a seguir adelante. Cada movimiento es una mezcla de trabajo y celebración. Cada levantamiento es un diálogo con la propia historia. Somos los primeros en tocar estos tesoros en siglos. Y la responsabilidad, la emoción de conectar con los exploradores del pasado, nos impulsa a continuar con cuidado, metódicamente y con alegría. El mar contiene la respiración, observándonos mientras recuperamos la fortuna que ha guardado durante siglos. Y en este momento, el mundo submarino, el tesoro, y nosotros somos uno, unidos en el descubrimiento, el esfuerzo y el asombro. El descubrimiento inicial fue solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Cuando regresamos a la superficie ese primer día, cargados con el oro y las gemas que habíamos arrancado de las profundidades del Mar Negro, pensamos que la aventura había terminado, que habíamos encontrado lo que buscábamos y que la historia terminaba allí. Estábamos profundamente equivocados. Los días siguientes los dedicamos a catalogar y examinar lo que habíamos recuperado. Las monedas eran antiguas, eso era obvio, pero su origen era más complejo de lo que esperábamos. Había piezas de diferentes épocas y imperios mezcladas, como si alguien hubiera reunido tesoros de múltiples fuentes a lo largo de los siglos. Las monedas bizantinas descansaban junto al oro otomano. Gemas talladas en estilos que los historiadores asociaban con artesanos venecianos compartían espacio con rubíes trabajados de maneras que sugerían orígenes mucho más orientales. Uno de los expertos que trajimos para analizar el tesoro, un arqueólogo con décadas de experiencia en el comercio marítimo antiguo, quedó desconcertado. Dijo que nunca había visto una colección tan diversa en un solo lugar.
Era como se el naufrágio hubiera sido um ponto de convergência para as riquezas de todo o mundo conhecido. Um cofre que havia acumulado tesouros a lo largo de gerações antes de hundir-se finalmente em las oscuras águas del Mar Negro. Pero foi quando empezamos a examinar mais de cerca alguns de los artefactos mais pequenos, quando surgiram las verdadeiras perguntas. Entre las monedas e las barras de ouro, havia objetos que não encaixavam em nenhuma categoria conhecida. Pequenos dispositivos metálicos com engranagens internos corroídos, pero aún reconhecíveis. Placas gravadas com símbolos que não correspondiam a nenhum alfabeto registrado. E lo mais inquietante de todo, fragmentos de um material que os científicos não podiam identificar. Algo que parecia metal, pero tinha propriedades que desafiavam qualquer classificação. A decisão de volver ao lugar foi unânime. Claramente, havia mais por descobrir de lo que havíamos percebido inicialmente. El naufrágio não era solo um depósito de riquezas materiais. Era uma cápsula del tempo que contenía mistérios que pediam ser desvelados. La segunda expedição se planificou com muito mais cuidado que a primeira. Trajimos equipo adicional, especialistas de várias disciplinas e um sentido de propósito que iba mais allá de la simple búsqueda de tesouros. Queríamos entender lo que habíamos encontrado e que mais poderia estar escondido em las oscuras profundidades. Quando volvimos a sumergir-nos, seguindo o mesmo caminho que habíamos traçado antes, lo primeiro que notamos foi que o lugar havia cambiado. Não de forma dramática, sino de maneiras sutiles que resultavam inquietantes. Las pilas de monedas que recordávamos haver visto em determinados lugares se haviam movido. Los cofres que habíamos dejado entreabiertos agora estavam em posições diferentes. Era como se algo hubiera perturbado o yacimiento em nossa ausência. Corrientes, pensamos inicialmente. A atividade sísmica ocasional del Mar Negro. Explicações naturais para fenômenos que provavelmente tinham causas mundanas. Pero à medida que explorávamos mais profundamente, mais allá de las áreas que habíamos investigado la primeira vez, essas explicações começaram a parecer cada vez mais inadequadas. A estrutura que encontramos estava parcialmente enterrada bajo sedimentos e vegetação marina. Não era parte del barco hundido que habíamos explorado anteriormente. Era algo completamente diferente, algo que parecia haver sido construído en el fondo del mar o que se había hundido desde una altura mucho mayor y mucho más antigua. Era una especie de plataforma circular hecha de un material que se asemejaba a la piedra, pero que era mucho más denso y resistente. Su superficie estaba cubierta de muescas patrones geométricos que se repetían en complejas variaciones. En el centro había una depresión como si algo hubiera sido colocado allí y posteriormente retirado. Alrededor de la plataforma, esparcidos en un radio de varias decenas de metros, se encontraban los restos de lo que solo podía describirse como ofrendas. No solo oro y gemas, sino artefactos de naturaleza claramente ritual. Estatuillas de bronce que representaban figuras que no se parecían a ninguna tradición artística conocida. Vasos sellados que contenían sustancias que no nos atrevimos a abrir sin un análisis adecuado. E sempre, esses símbolos enigmáticos que apareciam em todo como uma firma ou talvez uma advertência. Passamos horas documentando cada detalhe, fotografiando cada ângulo, recogindo muestras sempre que era possível. O entusiasmo inicial por el descobrimento del tesouro havia dado passo a algo mais profundo, uma fascinação mesclada com inquietude. Lo que habíamos encontrado não era simples naufrágio cargado de riquezas. Era a evidência de algo que a história não registrava, uma presença em el Mar Negro que precedia a qualquer civilização que conheciéramos. Quando finalmente regressamos à superfície, el sol se estava poniendo, pintando el cielo de tonos naranjas e rojos que se reflejavam em las tranquilas águas. Nos quedamos em silêncio durante muito tempo, cada um processando lo que havia visto, tratando de conciliar
conciliar la experiencia con nuestra comprensión del mundo. Uno de los buzos más experimentados, un hombre que había explorado naufragios en todos los océanos del mundo, finalmente rompió el silencio. Dijo que en todas sus décadas de trabajo nunca había encontrado nada que le hiciera cuestionar sus suposiciones básicas sobre la historia y la humanidad. Hasta ahora. Los meses siguientes los dedicamos al análisis y la investigación. Los expertos a los que consultamos se mostraron divididos en sus interpretaciones. Algunos insistían en que habíamos encontrado pruebas de una cultura marítima hasta entonces desconocida, tal vez una civilización que había florecido en el Mar Negro antes del diluvio que muchos geólogos creían que había tenido lugar hace miles de años, cuando el Mediterráneo se rompió e inundó lo que entonces era un lago de agua dulce. Otros eran más escépticos y sugerían que estábamos sobreinterpretando unos artefactos que podían tener explicaciones más mundanas. Quizás la plataforma era una formación natural que solo parecía artificial. Quizás los símbolos eran coincidencias de la erosión. Quizás estábamos viendo patrones donde no los había, proyectando significado en accidentes de la naturaleza. Pero ninguna de estas explicaciones era del todo satisfactoria. Los artefactos eran reales, tangibles, comprobables. Y cuanto más los estudiábamos, más evidente se hacía que no eran obra de la naturaleza. Alguien los había creado, alguien los había colocado en las profundidades del Mar Negro con un propósito y una intención. La pregunta era quién, cuándo y por qué. La tercera expedición fue la más grande y ambiciosa. Reunimos un equipo multidisciplinar de investigadores, incluyendo arqueólogos, geólogos, oceanógrafos, lingüistas e incluso un físico que había expresado interés en los extraños materiales que habíamos recuperado. El equipo era el más avanzado disponible, incluyendo ROV capaces de operar a profundidades mucho mayores de las que los buzos humanos podían alcanzar con seguridad. Nuestro objetivo era explorar más allá de la plataforma que habíamos descubierto, seguir las pistas que ofrecía y ver qué más escondía el Mar Negro en sus profundidades anóxicas, donde la ausencia de oxígeno había conservado materiales orgánicos durante milenios. Lo que encontramos superó todas las expectativas. Descubrimos que la plataforma era solo la entrada a algo mucho más grande. Debajo de ella, parcialmente enterrada en el sedimento pero claramente visible para los sensores del ROV, había una estructura que se extendía cientos de metros en todas direcciones. No era un edificio único, sino un complejo, una serie de cámaras y pasillos conectados de manera que sugerían planificación y propósito. El ROV navegó a través de aberturas que parecían puertas, entrando en espacios que habían permanecido sellados durante un tiempo inimaginable. Paredes cubiertas de símbolos, suelos pavimentados con un material que absorbía la luz de nuestras linternas de formas extrañas. Y por todas partes, artefactos. No solo tesoros en el sentido convencional, aunque había oro y gemas en abundancia. También objetos de propósito desconocido. Dispositivos con partes móviles que parecían haber sido diseñados para funciones que no podíamos adivinar. Recipientes sellados que, según los sensores, contenían sustancias líquidas o gaseosas aún conservadas después de milenios. Y en el centro de todo, en una cámara más grande que las demás, algo que hizo que todos a bordo del barco de investigación contuvieran la respiración colectivamente. Era una esfera de quizás 3 metros de diámetro, hecha de un material que brillaba con luz propia. No intensamente, sino con un pulso suave y constante que parecía casi vivo. Su superficie estaba cubierta de grabados tan detallados que llevaría años documentarlos por completo. Había lo que parecían ser mapas, diagramas, secuencias de símbolos que podían ser texto o ecuaciones o algo completamente diferente. El ROV rodeó la esfera durante horas, capturando cada ángulo, cada detalle. Y a medida que las imágenes se transmitían a la superficie, una cosa quedó clara para todos los que las veían. Esto no era obra de ninguna civilización que conociéramos. Era evidencia de algo anterior, algo que había existido y prosperado y creado maravillas antes de que la historia humana tal y como la conocemos siquiera comenzara.
El descubrimiento lo cambió todo, no solo para nosotros, que lo habíamos hecho, sino potencialmente para toda la humanidad. Estávamos ante la evidencia de que nuestra comprensión del pasado era fundamentalmente incompleta, que civilizaciones habían surgido y caído antes de que existiera ningún registro, que conocimientos se habían alcanzado y perdido antes de que nuestros antepasados aprendieran siquiera a escribir. Las implicaciones eran vertiginosas. E as perguntas eram infinitas. Quienes eram? De onde veniam? Que les havia passado? E quizás lo mais importante, que haviam deixado atrás además de los artefactos físicos que estávamos encontrando. Havia conhecimento preservado em essas câmaras selladas, instruções, advertências, legado esperando a ser descoberto por aqueles que vinieran depois. Não teníamos respostas, solo mais perguntas e uma certeza cada vez maior de que solo estávamos rascando a superfície de algo muito mais grande de lo que habíamos imaginado. El Mar Negro havia guardado seus secretos durante bastante tempo, e agora, lentamente, estava começando a revelá-los. Lo que aprendiéramos e lo que hiciéramos com esse conhecimento determinaria não solo nosso futuro, sino quizás el destino de toda a espécie humana. Porque se algo tão avançado havia existido antes e havia desaparecido, a pergunta óbvia era, poderia volver a suceder, e havia algo que pudiéramos aprender de los antiguos que nos ayudara a evitar el mismo destino. El tesouro que habíamos buscado, el oro y las gemas que habían sido nuestro objetivo inicial, ahora parecía insignificante. Las verdaderas riquezas eran de otro tipo completamente diferente. Conocimiento, comprensión, conexión con un pasado que trascendía cualquier cosa que hubiéramos imaginado, y la búsqueda continuaría, porque una vez que vislumbras la inmensidad de lo desconocido, volver a la ignorancia ya no es una opción. El Mar Negro nos había llamado, y nosotros, como exploradores y buscadores que siempre hemos sido, teníamos que responder. Las semanas que siguieron al descubrimiento de la esfera fueron las más intensas de nuestras vidas. El barco de investigación se convirtió en un centro de actividad constante, con especialistas trabajando por turnos para analizar los datos que el ROV seguía transmitiendo. Cada imagen revelaba nuevos detalles. Cada barrido del sensor añadía nueva información al creciente rompecabezas. Los símbolos en las paredes de las cámaras submarinas resultaron ser particularmente fascinantes. Los lingüistas pasaban horas comparándolos con todos los sistemas de escritura conocidos, buscando paralelismos, patrones, cualquier cosa que pudiera proporcionar una clave para descifrarlos. Y aunque el progreso era lento, no era inexistente. Había estructuras recurrentes en los símbolos, secuencias que se repetían en contextos que sugerían significados específicos. Algunos investigadores creían haber identificado lo que podrían ser números, un sistema matemático basado en principios diferentes a los nuestros, pero claramente funcional. Otros pensaban haber encontrado lo que podrían ser mapas estelares, representaciones de constelaciones tal y como habrían aparecido hace decenas de miles de años. Pero la esfera seguía siendo el mayor enigma. Su brillo suave y constante no disminuía ni aumentaba, independientemente de factores externos. Su material desafiaba el análisis, absorbiendo o reflejando las ondas de manera inconsistente. Y los grabados en su superficie eran tan complejos que cada sesión de documentación revelaba detalles que se habían perdido en observaciones anteriores. Uno de los descubrimientos más intrigantes provino de un análisis acústico. Cuando se colocaron sensores cerca de la esfera, detectaron algo inesperado: vibración. El objeto vibraba en frecuencias que estaban en el límite de lo que nuestros instrumentos podían detectar, creando patrones sonoros que se repetían en ciclos de aproximadamente 11 minutos. Cuando estas vibraciones se convirtieron en representaciones visuales, revelaron algo extraordinario. No eran aleatorias, seguían secuencias matemáticas, patrones que incluían números primos, proporciones geométricas fundamentales y constantes que reconocíamos de nuestra propia física y matemáticas.
La esfera estava transmitindo. Não sabíamos a quem e para quê, pero claramente estava enviando informação codificada em suas vibrações. Isso havia estado haciéndolo, presumivelmente, desde que foi colocada em essa câmara há milênios. A questão de quem poderia estar recebendo essas transmissões era inquietante. Havia outras como ela, outras esferas repartidas por el mundo, formando uma rede de comunicação que transcendia distâncias e épocas. E, se alguém ou algo estava escutando, que hacían com a informação que recebiam? Decidimos ampliar nossa búsqueda. Se havia uma estrutura assim no Mar Negro, poderia haver outras em outros lugares. Começamos a examinar registros geológicos e oceanográficos de regiões onde se haviam reportado anomalias a lo largo de los anos. Lugares onde os instrumentos haviam detectado lecturas estranhas que foram descartadas como errores. Lugares onde os sonares haviam captado formações que pareciam artificiais, pero que se explicaban como fenómenos naturales. Lo que encontramos foi a la vez confirmatório e aterrador. Havia docenas, possivelmente cientos de lugares em todo el mundo que mostraban características similares a las que habíamos encontrado en el Mar Negro. Anomalías magnéticas, emisiones acústicas de baja frequência, estruturas submarinas que não encajaban em nenhuma categoria geológica conhecida. Era como se hubiéramos descoberto num sítio único, sino la punta de um iceberg que se estendia por todo el planeta. Uma rede antiga, dormida pero não muerta, esperando ser redescoberta. La decisão sobre como proceder foi objeto de intensos debates. Alguns argumentaban que debíamos revelar nossos descobrimentos de imediato, compartir com el mundo lo que habíamos encontrado e permitir que a comunidade científica mundial participara em la investigação. Outros eram mais cautelosos, preocupados por las implicaciones de revelar algo tan profundamente perturbador para las concepciones establecidas de la historia y la civilización humana. Al final, elegimos un camino intermedio. Publicamos artículos que descrevían algunos de nuestros descubrimientos de manera técnica y cuidadosa, sin las especulaciones más dramáticas. Invitamos a investigadores seleccionados a examinar nuestros datos y ofrecer sus propias interpretaciones. Y continuamos nuestra exploración, ahora con más recursos y más preguntas que cuando comenzamos. El Mar Negro seguía revelando sus secretos, capa a capa. Cada inmersión, cada sesión con el rover traía nuevos descubrimientos. Cámaras que no habíamos visto antes. Artefactos que desafiaban cualquier categorización. Y siempre, en el centro de todo, esa esfera pulsante, transmitiendo sus mensajes a destinatarios desconocidos. Uno de los avances más significativos se produjo cuando finalmente conseguimos recuperar algunos de los recipientes sellados que habíamos encontrado en las cámaras. La operación fue delicada y arriesgada, pero los resultados justificaron todas las precauciones. Dentro de los recipientes había sustancias que los químicos a bordo no podían identificar completamente. Algunas eran líquidas, con propiedades que desafiaban el análisis convencional. Otras eran sólidas, cristales de formas perfectas que parecían haber sido cultivados en lugar de cortados. Y en uno de los recipientes, conservado en un medio que había mantenido su integridad durante milenios, había lo que solo podía describirse como material biológico. No eran restos humanos, al menos no de ningún tipo de humano que conociéramos. El ADN, cuando finalmente logramos extraerlo y secuenciarlo, mostraba similitudes con el genoma humano, pero también diferencias significativas. Era como si estuviéramos mirando una rama de un árbol evolutivo que se había separado del nuestro hace mucho tiempo y había seguido un camino completamente diferente. Las implicaciones eran abrumadoras. No solo estábamos descubriendo pruebas de una civilización antigua, posiblemente estábamos descubriendo pruebas de una humanidad diferente, una especie emparentada que había alcanzado cotas tecnológicas y culturales que superaban todo lo que nuestra propia historia había registrado y que luego había desaparecido sin dejar rastro en la superficie de la Tierra. ¿A dónde habían ido? ¿Qué les había sucedido? Estas preguntas nos atormentaban mientras continuábamos nuestra exploración, y aunque no teníamos respuestas definitivas, empezaban a surgir teorías.
Alguns investigadores creiam que haviam sido vítimas de alguma catástrofe natural. Talvez é o próprio dilúvio que havia transformado o Mar Negro de um lago de água doce em um braço do Mediterrâneo. Outros especulavam que se haviam marchado por vontade própria, emigrando a algum lugar que não conhecíamos, deixando atrás solo estes vestígios de sua existência. E havia uma terceira teoria, mais inquietante que as outras, que ganhava adeptos à medida que se analisavam mais dados. Quizás não se haviam ido a nenhum sítio. Quizás seguiam aqui, de alguma maneira, esperando. As transmissões de la esfera, os sistemas aparentemente aún funcionais, a perfeita conservação de materiais que deveriam haver-se deteriorado há milênios, todo ello sugeria que algo mantinha estas estruturas operativas. Algo que talvez não fuera meramente mecânico. Volvimos a sumergir-nos à manhã seguinte. El Mar Negro nos recebeu com águas tranquilas que desmentiam as turbulentas profundidades que havia debaixo. Descendimos através de capas de oscuridade crescente, passando por los restos del naufrágio que havia sido nosso descobrimento original, que agora parecia quase mundano em comparação com lo que hacía mais abaixo. A plataforma circular estava tal e como la havíamos deixado, pero algo era diferente. A entrada às câmaras inferiores, que havia estado parcialmente obstruída por sedimentos, agora estava completamente limpa. Era como se algo hubiera retirado os escombros durante nossa ausência, preparando o caminho para nosso descenso. Intercambiamos miradas através de nossas máscaras, comunicando sem palavras a inquietude que todos sentíamos. Pero habíamos chegado demasiado lejos para retroceder agora. A curiosidade que nos havia traído hasta aqui era mais forte que o medo. El Rov foi primeiro, com seus sensores trazando o caminho, mientras lo seguíamos a uma distância segura. As câmaras que habíamos explorado antes pareciam inalteradas, pero nossa atenção se centrou em algo novo, uma abertura que não havia estado allí em nossas visitas anteriores. Era um passadiço estrecho, lo suficientemente ancho para um buzo, pero não muito mais. As paredes estavam cobertas de los mesmos símbolos que habíamos visto por todas partes, pero aqui pareciam estar mais densamente agrupados, como se contuvieran mensajes de especial importância. O líder del equipo nos indicou que nos detuviéramos mientras el Rov avançava por el pasadiço. As imagens que transmitió nos deixaram a todos sem aliento. El pasadiço conducia a outra câmara, mais grande que qualquer de las que habíamos visto antes, e en el centro de esa cámara, rodeadas por filas de objetos que pareciam consolas ou altares, havia não uma, sino 7 esferas. Eram de diferentes tamanhos, dispuestas em um patrão que reconocimos inmediatamente como uma espécie de diagrama orbital. La mais grande, en el centro, pulsava com la misma luz suave que habíamos observado en la primeira esfera que encontramos. Las outras 6 brilhavam em diferentes colores, cada uma com seu próprio ritmo, criando um patrão de luz que era hipnótico em sua complexidade. El Rov rodeou a câmara, documentando cada detalhe. Las consolas ou altares que rodeavam as esferas estavam cobertos de controles ou quizás ofrendas, era difícil de dizer. Alguns tinham hendiduras que podiam acomodar manos, pero manos de forma diferente a las nuestras. Outros tinham salientes ou palancas que pareciam desenhadas para ser manipuladas, pero por miembros de proporciones que no se correspondían con la anatomía humana. Estábamos contemplando el corazón de algo, una sala de control, un templo, quizás ambas cosas. E por primeira vez desde que habíamos emprendido este viaje, la magnitud de lo que estábamos enfrentando realmente nos impactou. Não se tratava solo de uma civilização perdida, era uma civilização que havia construído a uma escala que igualava ou superava a nossa, que havia desenvolvido tecnologias que aún não compreendíamos, que havia deixado atrás sistemas que seguiam funcionando depois de incontáveis milênios, e que por alguma razão havia elegido ou se havia visto obrigada a desaparecer, deixando solo estes vestígios para que los encontrara quien quiera que viniera después. La decisión de entrar en la cámara se tomó tras largas deliberaciones. Los riesgos eran evidentes. No sabíamos qué podían hacer las esferas ni qué podría desencadenar nuestra presencia, pero la promesa del descubrimiento,
era irresistible. Si había respuestas a nuestras preguntas, estaban en esa cámara. Entramos em fila índia, movendo-nos lentamente, respirando a um ritmo mesurado para conservar el aire e manter-la calma. A luz de las esferas parecia reaccionar a nossa presença, intensificando-se ligeiramente à medida que nos acercávamos. Não era amenazante, pero era claramente receptiva. Algo nos observava, algo nos evaluava. Nos detuvimos a uma distância respetuosa de la esfera central. Sus grabados eram visíveis incluso desde lejos, patrones que fluíam como água sobre sua superfície brilhante. E mientras observávamos, ocorreu algo que cambiaria nossa compreensão para sempre. A esfera começou a transmitir, não solo as vibrações de baixa frequência que habíamos detectado antes, sino algo mais. Imágenes, conceptos, recuerdos, fluyendo diretamente a nossas mentes, eludindo nossos sentidos convencionais e comunicando-se a um nível que transcendia el linguagem. Vimos a Terra tal e como era há incontáveis eras. Continentes com configurações diferentes. Oceanos com formas que não reconhecíamos. E sobre essa terra diferente, uma civilização florescente. Cidades que se estendiam por costas que já não existiam. Barcos que cruzavam mares que haviam cambiado por completo. E em todo ello, esses seres que eram como nós, pero não eram nós, vivendo, trabalhando, amando, sonhando. Vimos su ascenso e su caída, los triunfos que alcançaram e los errores que cometeram, las maravilhas que construíram e las catástrofes que enfrentaram. E vimos su decisão final, quando se dieron cuenta de que su era estava chegando a su fim. La elección de preservar lo que pudieran, de dejar un legado para aquellos que vendrían después. Las estructuras que construyeron en las profundidades de los océanos, diseñadas para sobrevivir a los cambios que sabían que vendrían. Las esferas que crearon para guardar su conocimiento y transmitirlo cuando finalmente llegaran los herederos. Nosotros éramos esos herederos. Nosotros, con nuestras preguntas, nuestra curiosidad y nuestra sed de conocimiento. Habíamos encontrado lo que ellos habían dejado. Y ahora, tras milenios de espera, nos estaban recibiendo. La transmisión duró solo unos minutos en tiempo real, aunque pareció prolongarse durante eones. Cuando terminó, flotábamos en silencio, con lágrimas corriendo por nuestras máscaras, abrumados por la magnitud de lo que habíamos recibido. No éramos los primeros. Había habido otros antes que nosotros, otros que habían amado este planeta y luchado por sobrevivir en él, y que finalmente se habían marchado, dejando solo recuerdos codificados en piedra y luz. Y ahora éramos los guardianes de esos recuerdos, los herederos de un legado que trascendía nuestras propias historias y culturas, los portadores de un conocimiento que se había conservado a lo largo de las eras para llegar hasta nosotros. El peso de la responsabilidad era inmenso, pero también lo era el honor. Habíamos sido elegidos, o tal vez simplemente nos habíamos elegido a nosotros mismos a través de nuestra curiosidad y determinación. En cualquier caso, el resultado era el mismo. El Mar Negro había guardado esos secretos durante suficiente tiempo, y ahora, por fin, estaba listo para compartirlos. El tesoro que habíamos buscado, el oro y las gemas que habían sido nuestra motivación inicial, seguía allí, brillando en las oscuras aguas. Pero ahora sabíamos que era solo la capa más superficial de algo mucho más profundo, una riqueza de conocimiento y comprensión que valía más que todo el oro del mundo. Y la búsqueda continuaría. Había más cámaras que explorar, más esferas que encontrar, más mensajes que recibir y descifrar. El legado de los antiguos era vasto, y apenas estábamos empezando a comprenderlo. Pero una cosa era segura, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Y nosotros, los primeros en tocar esos secretos en incontables generaciones, tendríamos el privilegio y la responsabilidad de compartirlos con la humanidad. El Mar Negro nos llamó, y nosotros respondimos, y lo que encontramos lo cambiaría todo,
para siempre. Las corrientes aún arrastran suavemente nuestras aletas. El limo aún gira en patrones hipnóticos. Y los tesoros, tanto los de oro como los de conocimiento, aún esperan en las profundidades. Somos exploradores, somos buscadores, somos los herederos de una historia mucho más larga y extraña de lo que jamás imaginamos. Y nuestro viaje apenas está comenzando.